Ha llegado el momento de que escuchemos el tema en labios de Juan Germán Ortiz, así que no le cambies. Este tema se titula Deja el cántaro. No le cambies, estás en tu programa Creyendo lo Imposible. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Déjenme decirles que era el mediodía. Aquella mujer ha venido a sacar agua. Lo hace a esa hora para no encontrarse con las demás mujeres de la población, las cuales no la quieren debido a la vida libre que hasta ahora ha llevado. La mujer, al encontrarse con Jesús en el pozo, obtiene el agua viva que él da y un impacto tal en su vida que hace que la mujer deje abandonado el cántaro que llevaba para acarrear agua. Ese cántaro representaba lo que sencillamente esa mujer necesitaba, pero al encontrarse con Jesús, al tener la satisfacción plena, el cántaro representa sencillamente algo secundario, algo ya no tan vital, tan importante. Nosotros también es menester que identifiquemos el cántaro que muchas veces sencillamente representa aquello que nos ocupa, pero no en lo primordial, no en lo sustantivo, no en aquello que ahora nosotros debemos hacer. La mujer, al encontrarse con Jesús, al tener el impacto en su vida, simplemente lo que le ocupaba pasa a un segundo plano, al punto de que deja intencionalmente el cántaro, lo deja allí, y entonces ella va a hacer algo que es para ella realmente significativo. Hay una pregunta que yo quiero responder a la luz del pasaje. La pregunta es: ¿cuándo hay que dejar el cántaro? Y déjenme entonces dar 3 respuestas. El cántaro nuestro, nosotros hay que dejarlo cuando hay algo que urge hacer. Hay algo que urge hacer. Y déjenme observar 2 cosas en el pasaje. La primera, cuando hay urgencia en ir a la ciudad. Me llama la atención que la mujer se encuentra con Jesús y la primera cosa que ella decide después de encontrarse con Jesús es ir a la ciudad. Fíjense, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Yo quiero decirles que Dios hizo el campo y el hombre inventó la ciudad. La ciudad es un invento del hombre. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia descubrimos que Caín es el primero que edifica una ciudad.
Pero también cuando leemos en el Nuevo Testamento, ¿qué descubrimos? Que Jesús lloró sobre una ciudad. Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Y luego las palabras más tristes, ¿cuáles? No quisiste, dijo el Señor, refiriéndose a la ciudad llamada Jerusalén. ¿Qué encontramos? Que para las samaritanas seguramente la ciudad grande representaba una soledad grande. Ella lo percibe así, lo entiende así, y entonces ella va a hacer algo por la ciudad, como nosotros debiéramos hacer algo por la ciudad. Una ciudad grande es igual a soledad grande, a necesidad grande. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Espera Dios de nosotros que nosotros vayamos a donde está la gente. Alguien dijo que ir implica un cambio de ubicación. ¿Qué quiere decir esto tan elemental? Que si yo realmente quiero ir a la ciudad, a buscar a la gente, a hablarle a la gente, yo tengo que dejar mi propia ubicación. El problema con nosotros es que nosotros estamos anclados a nuestra propia ubicación, pero a la vez queremos ir. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. O dejamos nuestra ubicación y vamos, o simplemente no vamos a ir a buscar a la gente, a estar con la gente. Quiero que noten una cosa: la samaritana nos muestra que debemos comenzar sencillamente en nuestra propia ciudad. ¿Qué dice Hechos 1:8? Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Donde usted vive es su ciudad, donde usted vive es su Jerusalén. ¿Y por dónde debe de empezar? Por Jerusalén. Después sigue Judea, pudiera ser toda el área metropolitana. Después sigue Samaria, todo el país, y después sigue hasta lo último de la tierra. No vamos a ir hasta lo último de la tierra si sencillamente no empezamos por nuestra propia ciudad. Nosotros debemos darle gracias a Dios. Y debemos de ver esta ciudad como una gran oportunidad. Nosotros tenemos aquí toda la gente que Dios ama y quiere y que desea ver redimida y salvada. Hay algo más, hay urgencia en ir a la comunidad de una manera más específica. Fíjense lo que dice: y dijo a los hombres. ¿Qué hace la samaritana después de encontrarse con Jesús? Va a la ciudad y luego busca a los varones. ¿Quién? Sencillamente no es un obispo, no es un arzobispo, no es un predicador, no es un pastor, es una mujer que va y busca a los hombres. Dice, dijo a los hombres. Yo creo que es bien claro, hermanos, que Dios usa a la mujer, y la samaritana es el ejemplo. Yo digo que ninguna mujer, fíjese bien, debe de pedir permiso. Ninguna mujer debe de pedir permiso para hablar de Jesús. Esta mujer, ¿qué es lo que hace? Busca a sus vecinos, porque esos eran sus vecinos, y les testifica de su experiencia con Jesús. No les predica, les dice simplemente lo que ha pasado en su propia vida. Hermanos, el cristianismo no necesita de abogados. No necesitamos, con esto queremos decir, no necesitamos andar defendiendo el cristianismo. Lo que necesita son testigos. Y cada uno de nosotros debemos ser ese testigo que el cristianismo necesita. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que Dios tuvo solo un hijo, y ese hijo fue misionero. Cuando Él dejó allá su gloria, se despojó de su divinidad, y entonces vino. ¿Y qué quiere decir que se despojó de su divinidad? Que no vino como Dios, hermanos, usando su poder para hacer la obra. Vino como hombre a hacer la obra, a pesar de ser Dios. Sí, la samaritana se convierte en una misionera. ¿Cuándo? Pues tan pronto conoce a Jesús. ¿Qué podríamos decir? Que tú tienes la autorización para ser misionero o misionera tan pronto has conocido a Jesús. Es más, déjame decirlo más específicamente: si has conocido a Jesús, tú tienes la autorización ¿para qué? Para ser misionero o para ser misionera. ¿Me explico? Pero en nuestros días, para ser misionera necesitas aprender un idioma, necesitas tener dólares y necesitas tener un pasaporte. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que realmente convierte en misionera a esta mujer? Pues el hecho de conocer a Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos ser? Alguien dijo que debemos ser pescadores de hombres, no guardianes del acuario.
Hay gente que se constituye en un guardián del acuario, me explico, pero no es eso lo que Dios está buscando. Lo que Dios está buscando es que seamos pescadores de hombres, cada uno de los que estamos aquí. En segundo lugar, el cántaro hay que dejarlo cuando hay algo que urge compartir. Tenemos que compartir, no solamente hacer algo como ir a la ciudad, como ir a la comunidad, pero hay algo que debemos compartir. Necesitamos compartir aquel que sí comprende a la gente. Me llama la atención cuando la samaritana les dice, venid y ved a un hombre. Y si Jesús es un hombre, entonces Jesús me puede comprender a mí. ¿Por qué? Porque sencillamente está hecho del mismo material que yo soy. ¿Cómo llega Jesús a ese pozo? Llega bien cansado. Llega cansado. ¿Por qué? Porque la humanidad de Jesús es real. Llega más cansado que sus discípulos que fueron a la ciudad. Sin embargo, me llama la atención que no hace un milagro para quitarse el cansancio. Él pudo haber hecho un milagro en favor de él, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque sencillamente no va a usar su poder en favor de él. Sin embargo, la Biblia que dice que es poderoso. ¿Para qué? Para socorrer a los que son tentados, a aquellos que están en una situación crítica. Él es poderoso. Si yo me quemo un dedo, vamos a suponer, y medio mundo dice que no me lo he quemado, y argumentan y dan razones por qué no me lo he quemado. Yo quiero decirles que basta solamente con que yo les enseñe el dedo para desbaratar todos sus argumentos y todas sus razones. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que contra hechos no hay argumentos. ¿Qué dice la mujer? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Fíjense lo que impresiona a la mujer. La mujer no tiene la oportunidad de ver un milagro como cuando sanó a Bartimeo. No tiene la oportunidad de ver cómo su poder sale como cuando sana a la mujer. Lo que impresionó a la mujer fue que Jesús le dijo que 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Le impresiona sencillamente lo que ha hecho que Jesús se lo haya dicho. Por eso, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está padeciendo, lo único que tenemos que decir es una palabra. Si usted no puede decir más cosas, usted nomás diga, pruébalo. ¿A quién? A Jesús. Es lo único que necesita. Y cuando la gente pruebe a Jesús, la gente va a encontrar lo que hasta ahora no ha tenido. Necesitamos compartir a aquel que sí conoce a la gente. Fíjense, y a pesar de conocernos, nos ama. No nos rechaza. Por ejemplo, Jesús conoce a la mujer, pero no la margina. ¿Por qué llegó a mediodía? Porque le tenía temor a las mujeres, porque no la querían, eran capaces de apedrearla en un momento dado. La rechazaban, porque nomás había tenido 5 maridos, ¿me explico? Nomás por eso. Y entonces sencillamente no la querían. Jesús sabe eso y no la rechaza. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Dice que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y luego le lanza una pregunta a los varones. ¿No será el Cristo? Yo puedo entender que Jesús tiene rayos X, antes de que los rayos X en la medicina se inventaran. ¿En qué consisten los rayos X de Jesús? Bueno, son producto de su deidad, de su divinidad. Estos rayos son capaces de ver todo. Dice, me ha dicho todo. Son capaces de saberlo todo. Dice, dice la mujer, me ha dicho todo lo que nadie sabe, solo yo misma. Es que Jesús puede ver lo que nadie puede ver. Sin embargo, la samaritana también ve a Jesús como nadie lo ve. ¿Y cómo nadie lo ve? Pues sencillamente lo ve como el Cristo. ¿No será el Cristo? Y la última observación. Déjeme decirle que el cántaro hay que dejarlo cuando hay algo que urge lograr. Hay algo que urge lograr. Ella va a buscar 2 cosas o se van a lograr 2 cosas. Por ejemplo, urge lograr que muchos crean en Jesús. Fíjense lo que dice aquí, y muchos, fíjense lo que dice la palabra, muchos de los samaritanos de aquella ciudad a la cual ella fue, creyeron en él. ¿Por qué? Yo les pregunto, y la palabra me responde, por la palabra de la mujer. Yo les pregunto, ¿por qué creyeron los samaritanos en Jesús? ¿Por qué creyeron? A ver, contéstenme. Por la palabra de la mujer. No es la palabra del obispo, no es la palabra del pastor, no es la palabra del maestro de la iglesia, no es la palabra del teólogo, no es la palabra del seminarista, es la palabra de la mujer. Sí, que daba testimonio.
¿Cómo usó Dios su palabra cuando ella es capaz de dar testimonio? Alguien dijo que no existe un país cerrado, siempre y cuando se está dispuesto a entrar y no regresar. Yo creo que todos sabemos de países que están cerrados al mensaje del Evangelio. Pero déjeme decirle que si alguien está dispuesto a entrar y no regresar, sencillamente ese país no será cerrado. Yo quiero decirles que no existen corazones cerrados para el Evangelio si nosotros estamos dispuestos a compartir y a testificar. ¿Me explico? Pero a veces el diablo nos asusta con el petate del muerto, pues diciéndonos, no, es un corazón cerrado, no quiere oír, no quiere escuchar. Pues a mí qué me importa eso, yo le voy a compartir y yo le voy a testificar y voy a dejar el resultado a que Dios simplemente lo haga. Yo creo que es claro que para hacer un incendio, un gran incendio, nomás se necesita una chispa. Por ejemplo, los cortocircuitos son eso, una chispa. Después esa chispa se convierte en una llama. Después no es una llama, son varias llamas. Y después es un llamadero tremendo que sencillamente los bomberos les suda el casco, me explico, y todo lo demás para poderlo apagar. ¿Cómo empezó todo? Con una chispa. Me llama la atención que esta samaritana es un pequeño fuego. Un pequeño fuego, pero que va a armar un incendio espiritual en aquella ciudad cuando es capaz de testificar a toda la ciudad. ¿Cómo se elabora un testimonio? A ver, ¿me pueden decir? Es muy sencillo. Hay 3 pasos para elaborar un testimonio. El primero es, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Fíjese bien, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Bueno, pues yo no tenía paz, yo me sentía muy sola o solo, me sentía muy infeliz. Yo en lo personal, yo me sentía muy sucio, yo le tenía mucho miedo a la muerte. ¿Me explico? Me sentía manchado, sucio, pecador, le tenía mucho miedo a la muerte, sentía que Dios a mí no me amaba. Bueno, uno puede decir cómo se sentía antes de conocer a Jesucristo. Y luego, ¿cómo es mi vida ahora? ¿Cómo es mi vida ahora? Es la segunda cosa. ¿Cómo es? Bueno, pues tengo paz, Dios me ha dado el perdón, tengo una seguridad. Yo tengo la seguridad que si yo muero yo voy a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque fui pastor, porque soy bueno, ¿por qué? Porque soy noble. No, sencillamente por la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué marcó la diferencia? Bueno, es que una noche yo le abrí mi corazón a Jesús y dejé que entrara a mi vida. Y eso marcó la diferencia, pues el haber recibido a Cristo, no el cambiar de religión. La vida necesita, la gente necesita algo más que cambiar de religión, necesita cambiar de vida. Y eso solamente Dios lo puede hacer. A veces pensamos que para poder servirle a Dios necesita uno de títulos y de ceremonias y de togas. Esos son puros inventos que la gente ha sacado últimamente. Lo que uno necesita es encontrarse con Cristo y tener el valor de decírselo a la gente y confiar en que Dios va a usar eso. ¿Para qué? Tener fe de que Dios va a usar eso. ¿Para qué? Para la salvación de esas almas. Déjenme decirles el último pensamiento. Urge lograr que muchos conozcan a Jesús. No solo que crean. Una cosa es creer. Yo puedo creer en Jesús, pero de conocerle es otra cosa. Sí, déjenme, fíjense lo que dice el pasaje. Y decían a la mujer, fíjense lo que dicen aquellos varones. Ya no creemos solamente por tu dicho, creer, ya no creemos. O sea, el primer punto. Porque sabemos, fíjense bien, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Una cosa era que habían creído por la palabra de la mujer, pero ahora ellos sabían personalmente que Jesús era el Salvador del mundo. Me llama la atención algo que tienen los samaritanos. En primer lugar, certeza, sabemos que. En segundo lugar, una confesión, que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y en tercer lugar, una comprobación. Ya no creemos por lo que tú has hablado, porque nosotros mismos hemos oído. Hay una leyenda antigua acerca de un cisne y una grulla. El maravilloso cisne aterrizó a las orillas del agua donde estaba la grulla buscando caracoles. Andaba una grulla por ahí buscando caracoles. Y por unos momentos la grulla se puso a mirar al cisne pues con mucho asombro y entonces le preguntó, oye, ¿de dónde vienes? Y entonces el cisne dijo, vengo del cielo.
¿Y dónde está el cielo?, preguntó la grulla, la que andaba buscando los caracoles. ¿El cielo?, exclama el cisne. ¿El cielo? ¿Nunca has oído del cielo? Y entonces aquella ave empezó a contar, a describir la grandeza de la eterna ciudad, empezó a contar acerca de las calles de oro, las puertas, los muros hechos con piedras preciosas, el río de la vida, puro como un cristal, el árbol de la vida, en cuyas hojas habrá sanidad para todas las naciones. Empezó a decir muchas cosas en relación del cielo. Y así, en términos elocuentes, el cisne, podríamos decir, intentó describir las multitudes, quienes viven en el otro mundo, pero sin tener el menor efecto sobre la grulla aquella que andaba buscando caracoles. Y al final, entonces la grulla pregunta: ¿y habrá caracoles en el cielo? ¿Caracoles?, repite el cisne. Por supuesto que no. Entonces dice la grulla, mientras continuaba buscando por sus caracoles allí cerca de las orillas del agua: tú puedes quedarte con tu cielo. Lo que yo quiero son caracoles. Así nos vamos nosotros muchas veces por la vida, pensando simplemente en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros estamos buscando. Esta mujer que andaba buscando agua. Bueno, para llevar agua a su casa, ¿qué necesitaba? Un cántaro. Ella jamás pensó que allí en el pozo iba a estar un varón cuyo nombre es Jesús. Al encontrarse con Jesús, hasta del cántaro se olvidó. Y entonces ella tomó un derrotero nuevo, diferente, como el que implicaba ir a la ciudad, ir a la comunidad y hablarles de Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el cántaro que tú necesitas dejar? ¿Cuál es el cántaro que tú necesitas poner a un lado? Yo creo que tú sabes cuál es ese cántaro. Ese cántaro es un buen proyecto. No, nadie dice que traer agua a su casa es un mal proyecto. Es un buen proyecto, pero no es el mejor, ni es el sustantivo para alguien que ha encontrado a Jesús. Porque habiendo encontrado a Jesús, hay algo mejor que ese cántaro. ¿Cuál es el cántaro que tú necesitas dejar para que tú le puedas servir, para que tú puedas hablar de Jesús, para que tú lo puedas compartir, para que tú puedas ver cómo la gente puede creer y conocer en Jesús? La gente necesita conocer a Jesús. Bueno, yo espero que después de haber escuchado este gran mensaje hayas identificado cuál es el cántaro que tienes que hacer a un lado. Deja eso que te está estorbando para seguir a Cristo. Ya es momento de que tú no te enfrasques, no te apasiones por algo que a lo mejor sí te deja, pero no tanto como las bendiciones que Dios te puede ofrecer. Es momento de que compartas también lo que Dios ha hecho en tu vida. No te pongas a pensar lo que la gente piensa de ti. Mejor ponte a pensar lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere que tú hagas y sobre todo que Él quiere lo mejor para ti. Así que es momento de obedecerle, es momento de seguirle y hacer a un lado todo lo que te estorbe para seguir a Cristo. Deja a un lado todo lo que te impide recibir esa bendición, recibir esa felicidad que solamente Dios te puede dar. Así que cambia tu vida, es momento de hacerlo. ¿No sabes cómo? Bueno, pues precisamente aquí en Creyendo lo Imposible queremos ayudarte, queremos decirte de qué manera lo puedes hacer. Entrega tu vida, entrégale todo eso que te estorba y hazlo en este momento. Llámanos a Creyendo lo Imposible. Los teléfonos son 5566-1876, 5566-9163 y 5705-1588. También recuerda que no nada más queremos escucharte, queremos que nos visites. La dirección es Salco número 50 en la colonia Guerrero. Esto está cerca del Metro Hidalgo, cerca del Metro Guerrero, cerca del Metro Busmina. Y si vienes en auto, tenemos estacionamiento totalmente gratuito. Tenemos 3 celebraciones a las 9 de la mañana, a las 10:45 y 12:30. Así es que llámanos, visítanos, escríbenos, deja tus comentarios, ya sea a través de la página de internet o a través de nuestro Facebook, cualquiera de los medios que tú ya conoces. Es momento de que nos sigas y nos des tus comentarios.